¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. El día de hoy vamos a ver un circuito bastante interesante, un circuito que no debería faltar hoy en día con el avance vertiginoso de la tecnología. Me refiero a un cargador USB para celulares, smartphone, iPod e incluso tablet. Con el avance de la tecnología, hoy en día es más asequible a toda persona poder tener un celular de gama media o gama alta. Hoy en día casi todo el mundo tiene acceso a los celulares, en este caso los iPod, incluso los smartphones, incluso las tablets. Y estos equipos muchas veces para poder trabajar, obviamente, para poder trabajar necesitan una batería interna que necesita ser cargada cada cierto tiempo. Ya sea los celulares, las tablets, los iPods e incluso gran cantidad de equipos electrónicos por lo general suelen usar baterías, y estas baterías se deben cargar previamente antes de poder alimentar a estos componentes o dispositivos electrónicos. Pues bien, el video que estamos viendo en estos momentos nos va a permitir poder realizar un cargador USB para celulares, ya sea los smartphones de gama media o gama alta o incluso las tablets. El circuito es básicamente el que les estoy mostrando en estos momentos. Es un circuito en protoboard en donde les voy a explicar con un puerto USB, en donde les voy a explicar en la siguiente sección del video paso a paso cómo es que lo vamos a construir y qué consideraciones técnicas debemos tener para poder implementarlo, porque no se trata simplemente de utilizar los 5 voltios que necesitan este tipo de componentes o dispositivos electrónicos, sino también se tiene que tener en cuenta algunas consideraciones técnicas que son necesarios en los puertos USB. Básicamente, los componentes o dispositivos electrónicos que vamos a poder alimentar con este cargador USB son los smartphones de gama media, como este, que vamos a hacer las pruebas más luego, o como este de gama alta, que este es el personal que yo cuento. O incluso podemos alimentar algunas tablets de repente, como la que tengo en la mano, alguna tablet de algunas marcas que obviamente no lo voy a decir, pero lo más importante, creo yo, es que podemos tener acceso a este tipo de circuitos y que de repente podemos acceder a ellos en cualquier momento cuando lo necesitemos. En la siguiente sección del video vamos a ver todo el diseño, el análisis y finalmente la parte práctica de este circuito bastante interesante que les estoy proponiendo. ¿Ok? Entonces, continuamos con la siguiente sección. Pues bien, este video nos va a permitir realizar un cargador por un puerto USB, entregando unos voltajes que les voy a mencionar, que son voltajes que necesita por lo general los celulares. Ojo, no se confundan, en la web, acá en internet, podemos encontrar cosas buenas y cosas malas. Nos abre un mundo de imaginación, un mundo de conocimiento, pero no todo lo que se muestra, no todo lo que se muestra en la web realmente funciona. Son fake. Ojo con lo que les digo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los circuitos que se muestran. En la web van a poder encontrar muchas veces fuentes de alimentación que entregan solamente los 5 voltios con un regulador de voltaje. Entregan los 5 voltios y para ellos les van a poder alimentar sus, en este caso según ellos, los celulares. Pero no señores, no funciona así. Se trata de tener en cuenta ciertos valores y ciertas características técnicas para poder alimentar, sobre todo hoy en día, a estos componentes o dispositivos electrónicos de gama media o gama alta. Me refiero a los smartphones, a los celulares, a los S3, S4, S5, a los Z1, a los Z2, a los Xperia, en fin. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos que un celular de esta gama media o gama alta sea alimentado por un circuito simple de 5 voltios, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque los celulares de gama media o gama alta utilizan ya no 500 miliamperios, están utilizando entre 800 a 900 miliamperios. Es decir, estamos hablando entre 0.8 y 0.9 amperios. Entonces estamos hablando de una gran cantidad de corriente. No se trata solamente del voltaje que necesitan estos componentes, se trata de la cantidad de corriente que puede entregar, en este caso el cargador, hacia el celular. Ese es un detalle importante a tener en cuenta. Mientras mayor cantidad de corriente, en este caso
la fuente puede entregar al celular para cargarlo, entonces se va a cargar en un tiempo más rápido. Si la fuente de alimentación que se va a construir solamente puede entregar 500 miliamperios o menos, esa carga nunca se va a dar. Entonces no nos confundamos, señores. No todo lo que hay en internet que dice que solamente con 5 voltios y listo, no va a funcionar. Las pruebas que yo he hecho y el circuito que les voy a mostrar sí funciona realmente, porque hay que tener otras consideraciones. No solamente la corriente de carga o la corriente que puede entregar hacia la carga este cargador, que debe ser entre 0.8 y 0.9 amperios. Si es un amperio, mejor. Pero para mis pruebas yo utilicé un adaptador de corriente superior. Este adaptador de corriente me entrega 5 voltios. Ojo, 5 voltios. Tengo otro que me entrega 12. Hasta 2.5 amperios. Mientras mayor cantidad de corriente yo pueda entregar, el cargador, en este caso la batería, se va a cargar de una manera mucho más rápida y más eficiente. Si yo pretendo cargar un celular que necesita 0.8 amperios o 800 miliamperios y le pongo un adaptador de corriente o un transformador de solamente 500 miliamperios, es decir, de 0.5 amperios, simplemente va a censar el voltaje de los 5 voltios que necesito, pero no va a cargarse para nada. Entonces es muy importante la corriente de carga. Para empezar, un detalle importante. Y el segundo detalle importante técnico es justamente esta configuración de resistencias a la salida. El puerto USB de todo computador, o de todo, en este caso, el puerto USB female, o sea, el hembra, que ingresa, o que sale, mejor dicho, del cargador, tiene una serie de configuración. Tiene 4 pines. El pin 1, que vendría a ser los 5 voltios, el pin 2, que es menos D, de la transferencia de datos negativos, el pin 3, que es el más D, la transferencia de datos positivos, y el tierra, que el cuarto vendría a ser la tierra, o sea, el ground. Entonces mucha gente solamente utiliza los extremos. En este caso utiliza el pin 1 y el pin 4 para hacer esta configuración. Y obviamente los celulares modernos de hoy en día no permiten utilizar el pin 1 y el pin 4 solamente, necesitan de los otros pines, de los pines de datos, el pin 2 y el pin 3, con una cierta cantidad de voltaje. ¿Por qué? Porque de fábrica ellos se han seteado para que solamente trabajen con su cargador de fábrica, ojo, con su cargador de fábrica, o con un puerto USB de un computador. Por eso que los computadores, los puertos USB de los computadores tienen 4 pines, como este de acá, que les voy a mostrar luego, y los 4 pines, uno es más 5 voltios, el número 2 vendría a ser el menos D, referencia de dato negativo, el pin 3 vendría a ser más D, referencia de dato positivo, y el pin 4 vendría a ser el pin de tierra. Entonces cuando cargamos, cuando conectamos nuestro celular, nuestro smartphone de gama media o alta, o nuestra tablet, con un cable USB al puerto USB del computador, el celular censa las entradas de las entradas de negativo y de positiva, y para él es como si estuviese cargando con un cargador de celulares convencional, y acepta la carga. Si no censa estas entradas y le ponemos solamente el más 5 y tierra, simplemente no va a cargar. Entonces este circuito que les propongo nos va a permitir justamente realizar la carga debida a una corriente debida utilizando ciertos componentes técnicos. Después de haber visto este análisis rápido de cómo funciona, les voy a explicar el análisis ya esquemático, sin ir en muchos detalles técnicos, porque ya este circuito nosotros ya lo conocemos, las fuentes de poder ya las conocemos, así que no voy a entrar en detalles técnicos para no agrandar el video. ¿Ok? Entonces tenemos un transformador TR1, que se alimenta con un voltaje de entrada C, que puede ser 110 voltios o 220 voltios dependiendo de tu país. Tenemos a la salida el transformador 9 voltios AC. Este transformador, por lo tanto, es un transformador reductor, es decir, entra un voltaje grande de 220 voltios y sale un voltaje pequeño de 9 voltios AC, un voltaje alterno. Este voltaje alterno es variante en el tiempo, tiene que pasar por un filtro. En este caso, este filtro es un puente o un bridge que utiliza 4 diodos con una cierta cantidad de corriente. Dependiendo del circuito que vamos a alimentar, los diodos o el bridge tiene que ser. En este caso le he puesto el 1N4007 por 4 diodos, o pueden comprar un puente bridge de en este caso a partir de 3 o 4, de 3 amperios puede ser, o de 2 amperios, ojo, de 3 o 2 amperios, un puente bridge de 3 o 2 amperios. En este caso le he puesto un N4007 que soporta hasta 7 amperios,
un puente bridge. Los diodos se encargan de rectificar de tal manera de que a la salida de los diodos, en este punto, y es en otro punto, en estos dos extremos, sea el voltaje pulsante, parecido a una M, ¿no? En este punto de acá va a estar así el voltaje. La salida es pulsante porque no ha sido filtrada, hasta acá no ha sido filtrado el voltaje. ¿Ok? Los diodos se encargan de rectificar y dejar solamente pasar un semiciclo de la onda, eso ya lo hemos explicado varias veces. Después que llega a este punto, o sea, esto va a llegar acá, el condensador C1 de 1000 C1, ojo, lo estoy diciendo, C1 1000 microfaradios, lo que va a hacer es, se va a encargar de filtrar esos rizados, esta M, y de manera tal de que va a obtener un voltaje así, ¿no? Entonces, el voltaje que es pulsante a la salida de C1, o sea, acá, en este punto, a la salida de C1, ya no es pulsante, sino es de esta manera. Digamos que es, digamos que es así más o menos, ¿no? Es ligeramente estable. Entonces, ¿cuál es el voltaje que va a haber acá C1? Vendría a ser 9 voltios por una constante de tiempo, vendría a ser, pero no es una constante de tiempo, es una constante 9 voltios por 1.4142, ¿no? Es la onda fasorial. Si multiplicamos 9 por 1.4142 va a ser el voltaje que va a haber más o menos acá, a la salida de C1, que es el voltaje que va a alimentar a todo el sistema. Estamos hablando de un poco más de 10 voltios. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado cuando hacemos el análisis de todo circuito electrónico. Llegando acá, le he puesto, o se le ha puesto dos condensadores C2 y C3, más que todo para filtrar más los rizados, ¿no? Estos rizados, y que sea más puro el voltaje de salida. Por lo tanto, C2 y C3, C2, lo estoy diciendo, 100 nanofaradios, C3, 10 nanofaradios. Entonces, resumiendo, C1 nos permite filtrar los rizados, es un condensador electrolítico, ojo, electrolítico, un más y un menos, de 1000 microfaradios, y el voltaje de trabajo va a ser en función al voltaje de salida. Si le estamos poniendo una fuente de 9 voltios por 1.4142, entonces estamos hablando de más de 10 voltios. Entonces, a la salida que él va a soportar, necesitamos un condensador que el estándar vendría a ser 16 voltios, 25 voltios o 50 voltios. Le vamos a poner un condensador de 1000 microfaradios, 16 voltios. Lo mismo sucede con estos dos señores de acá. Estos dos, C2 y C3, son nanofaradios y por lo tanto son condensadores de paso, los condensadores que nosotros llamamos de lentejita. ¿Ok? Estos condensadores, al final la capacitancia se va a sumar. Sería 1000 más, hay que convertir de 100 nanofaradios a microfaradios, que ya lo he explicado antes, igual acá, y al final las capacitancias se suman. Esto hace un buen filtrado para obtener una señal más estable. Hasta acá es algo que se puede obviar, porque hasta acá ya conocemos todo esto que es una fuente de poder. Entonces, para regular este voltaje, que es más o menos un poco más de 10 voltios acá, en este punto de acá, igual acá, en este punto de acá, necesitamos un circuito regulador de voltaje. Para ello he usado el LM7805, que es un regulador de voltaje positivo. ¿Y qué es un regulador de voltaje positivo? Es un componente, un dispositivo electrónico, semiconductor, que tiene 3 pines, que tiene una entrada, que tiene una salida y tiene un punto medio que vendría a ser la Tierra. Este dispositivo llamado LM7805 es un regulador positivo de voltaje, es decir, recibe un voltaje de entrada que puede variar entre aproximadamente 7.5 voltios, es más o menos, y 20 voltios, voltaje de entrada, y siempre a su salida va a haber un voltaje de 5 voltios. Por eso el LM7805, el 05 se determina la salida, es decir, el 05 indica que es de 5 voltios de salida. Este circuito o este componente es muy importante, muy utilizado en la electrónica moderna, porque todos los unos y los ceros en electrónica digital por lo general manejan los 5 voltios de la tecnología TTL. Por eso que se utiliza mucho este dispositivo regulador de voltaje positivo. Entonces, si yo varío el voltaje, le ingreso un voltaje de 7.5, 8, 10, 15, 12, hasta 20, él siempre va a botar a su salida un voltaje de 5 voltios, que es el voltaje que necesitamos para alimentar a nuestro cargador, en este caso a nuestros celulares, a nuestro iPod o a nuestra tablet. ¿Ok? Entonces él, lo que va, en este caso, va a recibir un poco más de 10 voltios, ¿no?
un poco más de 10 voltios, y a su salida siempre va a entregar 5 voltios exactos. Ahora, estos 5 voltios exactos no es tan exacto, eso es en la teoría. En la realidad, este señor va a entregar entre 4.7 y 4.99 voltios más o menos, ¿no? En la vida real. En la práctica vamos a medir, si medimos con un multímetro, va a medir un promedio de 4.7 y 4.9, 4.99. Es muy difícil que llegue a los 5 voltios, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede con este señor, con este regulador de voltaje? Hay que tener muy en cuenta de que este regulador de voltaje solamente permite regular estos voltajes a este voltaje salida y solamente funciona con una salida de 1 amperio, es decir, puede entregar con una corriente máxima de 1 amperio. Por eso no nos podemos exigir más allá de esa corriente. Muchos de los celulares, los de gama media, como les indiqué, como este de acá, y los de gama alta, como este otro señor de acá, muy conocido, utilizan corrientes, como les dije al inicio, entre 0.8 y 0.9 amperios. Este señor es 1 amperio, por lo tanto estamos trabajando casi al límite. Y para ello necesitamos ponerle un disipador de calor en la parte metálica, que lo vamos a ver en la práctica luego en esta parte del video. Ese disipador nos va a permitir que la temperatura o que la corriente que circula, que genera temperatura, que genera calor, se disipe externamente en el medio ambiente a través de un disipador metálico que por lo general es aluminio. Se lo voy a mostrar luego en la práctica. Ok, entonces tenemos acá el regulador de voltaje positivo 7805 y él recibe un voltaje más o menos para este circuito de 10 voltios a su entrada, el pin 1, el pin 2 está a tierra, y mientras que el pin 3 va a botar aproximadamente los 5 voltios que les decía, ¿no? 4.7, 4.9, 5 voltios aproximadamente. Siempre es un voltaje positivo, acá es un voltaje positivo. ¿Ok? Entonces, este voltaje positivo, él va a compensar esa diferencia. Si nosotros ponemos ya no un transformador de 9 voltios y le ponemos un transformador de 12 voltios, este 12 voltios se va a multiplicar por 1.42 y va a ser ya no 12 sino 13 y tanto acá, y por tanto va a haber mayor cantidad de corriente acá y este señor va a calentar más. Si yo le pongo 18 o hasta 20 de transformador acá, este señor va a tener que compensar esa pérdida o esa diferencia de voltaje, y él siempre tiene que entregar su salida a los 5 voltios. La diferencia de voltaje para que complete los 12, los 15, los 18, él tiene que asumirlos y los va a tener que generar en calor. Y ese calor puede quemar al dispositivo. Por eso lo ideal es no subir mucho este voltaje. 9 voltios está bien, hasta 12 voltios como máximo. A pesar de que él puede llegar a soportar hasta 20 voltios, es necesario no subir mucho voltaje de entrada. Pero no se olviden que siempre se multiplica por un factor de 1.41, entonces el voltaje sube aún más. ¿Ok? Entonces, para evitar justamente que el voltaje suba mucho y acá se mantenga un voltaje pequeño, entonces lo que he hecho es, se ha puesto 2 diodos en serie, de 1 y 2, y una resistencia de 1 ohmio, 1 watts. ¿Por qué? Porque la cantidad de corriente que le va a exigir y que va a entrar acá, no estamos hablando de 100 miliamperios ni 200 miliamperios, estamos hablando de cerca de 1 amperio. Por lo tanto, este diodo de 1 y de 2 que pueden soportar 7 amperios y esta resistencia de 1 watts, ¿no?, que puede soportar una cantidad de corriente, si calculamos una cantidad de corriente superior al amperio, están puestas acá no para la nada, están puestos para que cumplen la función de poder disipar la cantidad de corriente y que generar un voltaje en sus extremos. Cada diodo va a generar 0.7 voltios y este señor va a también generar un voltaje debido. Por lo tanto, el voltaje total se va a reducir acá a la entrada. Ya no van a entrar los 12 o 13 voltios que llegan acá, ¿no? Acá va a entrar menos y por lo tanto este señor va a calentar menos. Esa es la función del D1, D2 y R1, de que existe una caída de voltaje y el voltaje a la entrada, al pin 1 del LM785, sea menor. Si yo no le pongo esto, va a funcionar, pero este señor se va a recalentar más. Esa es una forma de poder reducir la cantidad de temperatura que él puede soportar, ¿no? ¿Ok? Entonces, si ya tenemos los 5 voltios acá, estos 5 voltios acá en el pin 3 van de frente al pin 1 del conector hembra del puerto USB, que se lo va a mostrar luego, y como estos 5 voltios es el voltaje principal, acá, este voltaje principal de 5 voltios, le hemos puesto un condensador de 10 microfaradios. ¿Por qué? Porque el LM7805 siempre te dice que tenga su salida un condensador de estas características, de 10 microfaradios. Acá lo mismo, es 10 microfaradios,
y puede ser de 16 voltios, acá puede ser de 16 también, o de 50 voltios, también puede ser 50 voltios. Y acá también tenemos dos condensadores parecidos a los de arriba, uno de 100 C5 y uno de 10 nanofaradios, ¿no? Para hacer el mismo efecto de arriba acá, para que el voltaje sea más limpio y puro, ¿no? Sea más estable. Es decir, el voltaje acá van a haber 5 voltios, así, ¿no? 5 voltios exactos, o más o menos lo que arroja la salida del LM785, que es el pin 1 del conector. El pin 4 lo conectamos a tierra. Estas son las conexiones, el símbolo de conexión a tierra. En otras palabras, esto es como si hiciéramos esto, ¿no? Esto es lo mismo que hacer esto, ¿no? Están unidos. Estas tierras, el símbolo de la tierra es este, ¿no? Es lo mismo, que es un punto más negativo que ese punto negativo de la salida del puente de diodo, ¿no? Este es el punto más negativo, y el punto más positivo vendría a ser este, ¿no? Acá, 5 voltios, el punto más negativo vendría a ser la tierra. ¿Ok? Pero nos queda lo más importante, la entrada 2 y la entrada 3. Y para la entrada 2 y la entrada 3 es la que nos da a determinar justamente que estos celulares que les estoy hablando, que son de gama media y gama alta, y los iPods sobre todo, si no tienes conectada la entrada 2 y la entrada 3 con menos D y el más D, con un voltaje debido, simplemente no te va a cargar, por más que tenga los 5 voltios exactos y por más que tenga la cantidad de corriente con un buen cargador, con una buena fuente externa. No te va a funcionar, simplemente no va a cargar. Entonces necesitamos generar en el pin 2, que es el conector de menos D, obtener 2 voltios continuos, y en el pin 3, que es el conector de más D, necesitamos obtener 2.5 voltios. Ojo con este detalle, en el pin 2, 2 voltios, en el pin 3, 2.5 voltios, ¿ok? Entonces para ello lo que vamos a hacer es hacer un divisor de voltaje con 4 resistencias, 2 resistencias para una salida y las otras 2 resistencias para la otra salida. Por lo tanto, si yo tengo acá los 5 voltios, esos 5 voltios los divido entre 2 resistencias, R2 y R3, y en medio, obviamente aquí esto es un cálculo de la ley de Ohm y toda la jugada, que ya se los he explicado en otras oportunidades, saco de en medio un cable y lo llevo al pin 2, de manera tal de que acá yo tenga los 2 voltios que les decía, ¿no? Entonces acá van a haber 5 voltios, acá van a haber 2 voltios, ¿no? Lo mismo sucede acá. Hago un divisor de tensión entre R4 y R5, ambas resistencias de 56K, mientras que acá era R2 de 150K y R3 de 100K, lo estoy diciendo, R2 de 150K y R3 de 100K, y en la salida R4 y R5, ambas de 56K. En este caso tomo el conector de acá y lo llevo al pin 3, que vendría a ser en este caso 2.5 voltios. Y acá obviamente es 0, porque es el punto más negativo, que es 0. De esta manera, con un divisor de tensión, utilizando 2 resistencias para cada salida, puedo obtener los voltajes, y nuestro cargador va a funcionar en todas las plataformas, en todos los celulares, en todos los smartphones, en todos los iPods, en todas las tablets. ¿Ok? Entonces acá venía justamente la parte última que querías explicar en esta teoría, es que necesitamos tener un conector como este, female o hembra. Este es el conector hembra del puerto USB, ¿no? Sobre este conector justamente es donde va el cable que se conecta del cargador, ¿no? Con este detalle, ¿no? Esto acá, ¿no? Pero esto va, acá están los pines, ¿no? Están los pines y se conecta ahí, ¿no? Entonces si miramos el conector así, de esta manera, con los pines hacia abajo, podemos decir que el pin 1 es el que va a la izquierda. No se confundan, si ustedes cablean los puntos de esta manera, al revés, y le dicen que el pin 1 está acá, le están poniendo en el pin de tierra el más 5 voltios y van a quemar su celular, su tablet, su iPod. Entonces hay que tener mucho cuidado, señores, mucho cuidado en la hora de cablear el conector USB. Visto de esta manera, con los pines hacia abajo, y con la parte blanca arriba, en la parte superior, el pin 1 es el de la izquierda. Por lo tanto, el pin 1 vendría a ser el más 5 voltios. El pin 2, que es el siguiente, es menos D. El pin 3 es más D. Y finalmente el pin 4, que es el otro extremo, vendría a ser el pin de tierra. Si ustedes invierten y ponen al revés los cables,
no solamente no va a funcionar el cargador, lo peor de todo que va a pasar es que va a quemar su tablet, su iPhone o su smartphone. Estoy avisando, no voy a hacer que cometan el error y se destruya su celular. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con la configuración. Este es un circuito ideal. Mientras mejor carga tengan, va a ser, en este caso, mientras un buen transformador le pongan, hasta 1 amperio, va a ser mejor. En el caso mío, para mí es solamente una prueba, porque decir verdad, yo no necesito un cargador de USB. El cargador de USB que estoy proponiendo ahora, lo pueden hacer ustedes, lo voy a mostrar en la práctica. Yo lo voy a usar para otro proyecto que viene luego, que es bastante interesante y que espero que sea de su agrado. Simplemente les voy a mostrar en el protoboard las pruebas que realmente funcionan y ustedes ya lo pueden implementar en protoboard y en su PCB, ya armándolo en su caja y todo. Ok, mi nombre es Humberto Higinio, para mí es un placer poder estar con ustedes y continuamos en unos minutos con la práctica. Pues bien, acá nuevamente con ustedes, acá les estoy mostrando el circuito que había explicado en la sección anterior. Acá podemos ver el regulador de tensión, el LM7805, con su disipador de calor. En este sentido, en este momento lo que estoy haciendo es alimentarlo no con un transformador y con diodos, sino con una fuente externa. Como les dije, esta fuente externa es de 5 amperios, pero ustedes fácilmente pueden utilizar una fuente de 1 amperio o un poco más, ¿no? O un transformador de un poco más de 1 amperio. En este caso estoy usando esta pequeña fuente externa de 12 voltios. El cable rojo es el más 12 voltios y el cable blanco de acá en la parte inferior es el negativo, de tierra, de los menos 12 voltios. Van acá al regulador de voltaje, al LM7805, pero básicamente la circuitería va a la resistencia. Acá tenemos la resistencia de un ohmio que les hablaba, los diodos, y en la parte de acá podemos ver las las 4 resistencias, perdón, que nos van a hacer la derivación que vendría a ser el reductor de voltaje para poder obtener los 2 voltios y los 2.5 voltios del menos D y el más D que les hablaba en la teoría, ¿no? Luego podemos ver los condensadores acá de las fuentes, y que nos va a permitir filtrar en este caso el ruido externo, los espurios externos, para poder tener un voltaje más libre de rizado, ¿no? Entonces a la derecha, acá vienen los cables, acá a la derecha podemos ver ya el conector USB hembra, el female. Como les decía, el pin 1 vendría a ser el pin de la izquierda, de acá el rojo, en este caso vendría a ser el pin de más 5 voltios, el pin 2, que es el que sigue, vendría a ser el menos D, el pin 3, que es el verde, vendría a ser el más D, y finalmente el pin 4, que está al extremo, el de acá, el pin 4, vendría a ser el tierra, ¿no? Hay que tener mucho cuidado a la hora de realizar las conexiones cuando se hace la instalación, si no podemos quemar nuestro iPod o nuestro smartphone o en todo caso nuestra tablet. Ok, como ya hemos identificado los componentes, a decir verdad, los condensadores podemos obviar de repente poner solamente un condensador, ¿no? Yo les he puesto 2 para obtener un mejor filtrado, pero si ustedes quieren reducir el tamaño del circuito, podrían de repente eliminar uno de ellos, de repente el 104, y quedarnos con el otro condensador del verde, ¿no? El de lenteja. Pero el resto del circuito sí es necesario, sobre todo las resistencias, para hacer la derivación de voltaje que les hablaba. Ok, vamos a hacer pruebas con un multímetro, acá los tenemos, y obviamente con 2 celulares, uno de gama media y otro de gama alta, para poder ver la carga respectiva. Voy a poner la cámara en modo trípode, ya no manual, para poder hacer las pruebas. Continuamos entonces. Pues bien, ahora vamos a hacer nuestras mediciones. Hemos puesto la cámara en modo trípode, tenemos nuestro multímetro. Podemos encenderlo de acá en modo corriente continua, y lo primero que vamos a hacer es medir el voltaje DC de entrada, en este caso de mi fuente externa. Como les indiqué en la teoría, puede ser una fuente de 9 voltios en adelante. ¿Por qué? Porque el regulador, el LM7805, regula a 5 voltios. ¿Ok? Entonces, mientras más voltaje le pongamos, él va a calentar más.
Entonces lo que necesitamos, como les decía, es tener un voltaje pequeño de entrada que supere obviamente los 7 voltios, 7.5 voltios, 8 voltios, 9 voltios. En este caso, como yo esta fuente para cargar un USB lo voy a utilizar en otro proyecto, que después voy a darle la sorpresa a ustedes en los próximos videos, no he usado un transformador como les mostré en la teoría. Lo que he usado es una fuente externa de 12 voltios, en este caso de 5 amperios. Como les decía, pueden usar ustedes una fuente externa de 1 amperio a más, o usar el transformador con el puente de diodos y todo, y los diodos y los condensadores, como lo expliqué en la teoría. Ok, entonces los 12 voltios ingresan con el cable rojo acá, este cable rojo ingresa. Vamos a medir el voltaje, debe marcar un promedio de 12 voltios, llegan al diodo. Y en estos momentos, si vemos el multímetro, están llegando 12.2 voltios. Es una fuente bastante estable, 12.2 voltios clavados, ¿no? Vamos a volver a medir, 12.2 voltios clavados. ¿Ok? Ese es el voltaje de entrada. Y el voltaje de salida que sale del pin 3 del regulador de voltaje del LM7805 debe ser un promedio entre 4.7 a 5 voltios. 4.75 o 4.8 voltios. Vamos a medir. El pin de salida vendría a ser el pin 3, que va de frente a la línea roja del protoboard. Miren el multímetro y está marcando 4.85 aproximadamente, ¿no? 4.85, 4.84. Es un voltaje ligeramente estable, 4.848. Y la idea es que este voltaje no varíe, ¿no? Que sea un voltaje regulado. Por eso es que es un regulador de voltaje positivo. Ya se quedó en 4.848. Ese es el voltaje que está emitiendo, que se acerca obviamente a los 5 voltios. Ok, hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a medir los voltajes en las resistencias. Les hablaba que el pin rojo, perdón, el cable rojo del puerto USB, que lo tenemos acá, el cable rojo, vendría a ser los 5 voltios. El cable, el menos D, en este caso el menos D vendría a ser el pin número 2, que vendría a ser los 2 voltios, ¿no? Vamos a medir los 2 voltios. El cable rojo ya sabemos porque es la alimentación. En este caso el pin menos D, vendría a ser 2 voltios acá. Miremos el multímetro y efectivamente hay un promedio de 1.90 voltios, se aproxima casi a los 2 voltios. Y el más D, que vendría a ser el cable verde del conector, el más D, que vendría a ser el cable verde del conector, debe medir aproximadamente 2.5 voltios. Si miramos el multímetro, efectivamente está marcando 2.42. Es una aproximación, realmente no tiene que ser exacto el voltaje, 2.5 voltios. 2.42, 3, 45. De esta manera estamos comprobando los voltajes. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a apagar nuestro multímetro para retirarlo. Y lo que vamos a hacer en estos momentos es hacer una prueba ya real con dos celulares, uno de gama media y otro de gama alta. Ojo que el video no lo estoy cortando, estamos viendo ahí tal cual. Acá tenemos un celular de gama media y una marca que no quiero decir su nombre, y lo que vamos a hacer es utilizar un cable USB. El cable que viene con los celulares, un cable normal, macho, con un mini USB en el otro extremo, y vamos a conectarlo a nuestro cargador de USB, ¿ah? Con cuidado, y el otro extremo lo vamos a conectar a nuestro celular y vamos a medirla y vamos a ver la carga, ¿no? Ahí. Y vemos que ya encendió y está a un 65% aproximadamente acá, si se fijan, 65%. Lo importante acá también que acá, vamos a acercarlo un poco más, hay una línea verde, un rayo verde que va cambiando, ¿no? Este es el porcentaje de carga y este es el rayo verde que está cambiando. Si yo lo inicializo, lo apago, lo vuelvo, bueno, no lo estoy apagando, es decir, verdad, lo estoy bloqueando, podemos ver que está en un 65% y puedo yo seguir trabajando y el celular se sigue cargando
al 65%. Este voltaje obviamente tiene que ir, voltaje de carga tiene que ir aumentando y el porcentaje tiene que ir aumentando obviamente. Vamos a retirarlo y ya cambió del rayo, cambió a verde simplemente, que es el nivel de batería. Si yo lo vuelvo a conectar, cambia de verde al rayo, ¿no? Si yo lo bloqueo acá y lo vuelvo a desbloquear, aparece el nivel de carga que sigue en 65% que tiene que ir aumentando. Este es un celular de gama media. Ahora vamos a usar un celular de una marca conocida, este es el mío, que utiliza una carga mucho más fuerte. Este se carga aproximadamente a 0.8 amperios, es decir, 800 miliamperios, y vamos a conectarlo de frente. Y efectivamente empezó la carga con un 60%. Miren acá, 60% de carga. Vamos a desbloquearlo. Ahí ya lo desbloqueamos. Si yo retiro, acá hay un rayo en la parte superior. Si yo retiro, el rayo desaparece y solamente aparece el nivel de carga. Si yo lo vuelvo a poner, el rayo aparece nuevamente, ¿no? Y yo puedo seguir viendo lo que deseo, y la idea es que obviamente el nivel de carga no baje mientras yo esté trabajando, ¿no? Vamos a ver mi canal, los videos subidos, y ahí están todos los videos que hasta ahora tengo a la fecha, ¿no? Como pueden ver, este es un circuito bastante sencillo, práctico. Lo ideal es mantener los voltajes de 2.5, el de 2 voltios que les hablaba, y obviamente el de 5 voltios positivo, ¿no? Espero que el video haya sido sagrado. Mi nombre es Humberto Higinio, soy de Lima, Perú. Espero que ustedes también puedan compartir este video en sus redes sociales, ya sea en el Twitter, en el Facebook o en Google+. Asimismo, los invito a que vean mi página web www.humbertohiginio.com, en donde podrán ver este y más de 146 videos que vengo haciendo para ustedes con el único objetivo de poder compartir conocimiento juntos. Muchas gracias por su atención, y en los próximos videos les tengo algunas sorpresas justamente con este cargador USB para celular, iPod, iPhone e incluso tablet. Muchas gracias. Permiso.